Entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña el analista político Lolo Echeverría. Qué gusto, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo para usted y para la audiencia del programa. Muchísimas gracias. Esta declaración que hizo el presidente de la República a un medio internacional, al Financial Times, ¿qué significa? ¿Cómo cambia en este momento el escenario político este anuncio del presidente? Bueno, cambia en cuanto que vuelve a la idea de la muerte cruzada, aunque no es tan fácil la muerte cruzada porque también es un recurso constitucional que requiere causales precisas. Y entonces no se puede en cualquier momento ni sin la debida justificación apelar a la muerte cruzada. Es decir, que no tiene las causales el presidente para llamar a la muerte cruzada, dice usted. No se ve con claridad las causales que pueda argumentar, porque puede argumentar que la Asamblea no ha cumplido o no ha permitido que se cumpla el plan de gobierno, pero como no ha mandado proyectos de ley a la Asamblea, no tiene mucho asidero ese argumento. Uh-huh. Tampoco tiene mucho asidero esto de la conmoción nacional, porque esto es simplemente una interpretación que haría en beneficio de aplicar su voluntad política. No, yo no veo con claridad las causales que establece la Constitución. Ok, y pese a ello, ¿qué sucedería en el caso de que el presidente sí lo haga, invoque a la muerte cruzada? Políticamente, ¿cuál sería el panorama si lo hace? Pese a que usted dice que no cuenta con las causales. Si lo hace, en primer lugar significa que fue derrotado en todos los antecedentes, que no pudo conseguir los votos en la Asamblea, a pesar de las cosas que se han visto y que se han difundido acerca de negociaciones de los votos. Si al final ve que no es posible conseguir los votos, o se echan para atrás los que han ofrecido el voto, o no son de fiar simplemente, entonces apela a la muerte cruzada. Eso consistiría una especie de medida política de última hora de desesperación. O sea, es un poco pero como que... Las consecuencias de eso es lo importante. Las consecuencias pueden ser que haya ahora sí, a consecuencia de eso, la conmoción nacional. A ver, antes de ir a eso, que es importantísimo también, aclaremos lo que acaba de decir previamente. Es decir, si es que Guillermo Lasso convoca a la muerte cruzada, ¿sería esta, digamos, una mancha política en su hoja de vida el no haber logrado colegislar con el Parlamento? ¿Llegar a acuerdos con el Parlamento? Por supuesto, porque mire, si alguien aspira al poder, necesita una base política. Esa base política fundamentalmente es el partido. El presidente tiene un partido político. Si este partido no tiene el respaldo ciudadano, entonces tampoco tiene el suficiente apoyo del presidente de la República. En esas condiciones tiene que buscar la ampliación de ese apoyo y conversar con otros grupos políticos. Esas conversaciones son lícitas, necesarias, y casi se podría decir la esencia de la democracia. Pero esto tiene que ser una negociación abierta, transparente, en donde básicamente se ponen de acuerdo en cuál es el proyecto nacional, cuál es el proyecto de país, el proyecto de gobierno. O sea en que... esas condiciones entonces tendría él la posibilidad de gobernar sin dificultades. Pero entonces lo que sucedería si es que llama a la muerte cruzada, pues se lo podría ver como un error de gobernabilidad del Ejecutivo. Sin duda, es un error del presidente y usted ve a la vista está que el presidente es un hombre solitario. No tiene partido, no tiene aliados, casi no tiene ni gabinete, él solo sale incluso a defenderse. En esas condiciones, claro que no hay gobernabilidad posible. Y ahora, supongamos que lo hace. ¿Podría el presidente Guillermo Lasso gobernar a través de decretos de ley en un país en el que tiene menos del 10% de aceptación de los ciudadanos?
no tiene una base política como para emprender una intención de eliminar la Asamblea Nacional, mandar a su casa a los asambleístas y quedarse él gobernando por decreto. En primer lugar, los decretos tienen que ser aprobados por la Corte Constitucional, no es que es el capricho presidencial. Y en segundo lugar, también eso requiere apoyo porque cada decreto que emita puede ser un pretexto para una conmoción nacional, para una rebelión, para que se desate una protesta social. Ahora, uno de los principales es, volviendo al tema de esta sorpresa que nos da el presidente declarando en un medio internacional que sí llamará a la muerte cruzada, uno de los principales ejes de la defensa de Guillermo Lasso es asegurar que el presidente, al ser electo por el pueblo, tiene que terminar su mandato constitucional. Sin embargo, hay muchos que se preguntan, pues, en este caso, con esta posibilidad de ir a la muerte cruzada, ¿no fue la actual Asamblea Nacional también electa por el pueblo? Está yéndose justamente contra su defensa. Si son medidas constitucionales, la posibilidad de un juicio político, eso incluye la posibilidad de que sea censurado y por lo tanto que termine su mandato. De manera que eso no es antidemocrático. Tampoco la aplicación de la muerte cruzada es antidemocrático. Lo que pasa es que son medidas que permite la Constitución, pero que requieren un apoyo y que requiere una base política. Si el presidente de la República no tiene eso, es difícil entonces prever las consecuencias que pueda tener. La muerte cruzada viene hablando desde el inicio de su mandato, porque la oposición tenía mayoría en la Asamblea y se sabía que iba a ser difícil. Por eso incluso sus aliados del inicio, el Partido Social Cristiano, le ofrecían gobernabilidad en base de un acuerdo con los opositores para tener gobernabilidad, pero no aceptó eso. Después la muerte cruzada ha estado dando las vueltas del gobierno todo el tiempo, pero nunca encontró la oportunidad. Y cuando al comienzo tenía la base política, el apoyo suficiente, pudo ser eficiente, pudo ser eficaz esa medida. A estas alturas creo que ya es demasiado tardío y es un peligro adicional para el atribulado país en el que estamos viviendo. Ahora, esta posición que ha adoptado el presidente Guillermo Lasso se revela justamente después de que el 17 de abril, me parece que fue, en otro medio internacional, dijo que la oposición no tiene los votos necesarios para su destitución y en medio de críticas por un audio filtrado en el que una dirigente de Pachacutic pues habla de un supuesto pedido de un ministerio completo, que a ella no va a ir a pasar cafés, que ella quiere un ministerio completo, si no nada, así fue lo que dijo. ¿Cómo debe la ciudadanía entender la posición de un presidente que un día asegura que la oposición no va a lograr destituirlo porque no tiene los votos y al otro día anuncia que disolverá la asamblea si el juicio político sigue adelante? Miren, no es tan fácil el análisis de estas cosas porque no hay que perdonar nada, pero tampoco hay que escandalizarse de todo. Miren, el presidente dijo que no tenían los votos, le dijo esto al periodista Oppenheimer. Y lo dijo con seguridad. Por alguna razón aseguró, porque seguramente le habían ofrecido los votos a cambio de ministerios, a cambio de participación en la administración, a cambio de lo que fuese, pero seguramente le ofrecieron los votos y tenía esa confianza. Pero la oposición también tiene armas. Una de las proponentes de la interpelación al presidente ya había señalado que iba a pedir los videos a la presidencia de la Asamblea para ver quién ha visitado a los bloques legislativos. Como si fuese un delito conversar cuando se trata de un juicio en el cual hay que poner acusaciones, defensa, y como consecuencia de eso hay que tomar la decisión. No pueden ir con la decisión de destituir al presidente por delante. Pero bueno, eso delataba que estaban todos muy sensibles y que en el caso de la subcoordinadora de Pachacutic de paso se ha hecho famosa, partido que se ha hecho famoso por las frases como esta de si roban, roben bien,
y ahora de que no quieren ser pasacafés, sino que quieren sin hueso y todo. De manera que esto se ve que esta subcoordinadora, porque no es asambleísta, es subcoordinadora del movimiento, y por lo tanto ella tiene capacidad para negociar y puede haber estado negociando según las evidencias, pero se ve que tiene también enemigos internos porque alguien le grabó, alguien filtró esa grabación y claro, eso cambió por completo la previsión del presidente de que iba a conseguir los votos suficientes y entonces ve que ya no tiene los votos y aparentemente vuelve a la idea de la muerte cruzada. Entender todo esto no es tan fácil porque, como digo, no hay que escandalizarse de todo, pero no hay que perdonar nada. Pero bajo ese concepto, antes de que el proceso de admisibilidad de las pruebas inicie, el presidente aseguró al país que no iba a disolver la asamblea porque incluso dijo, él sentía la responsabilidad de dar cuentas sobre su inocencia en las acusaciones que se le habían impuesto. Y luego, 2 semanas después, el país conoce a través de medios internacionales que el presidente sí tiene la intención de ir a la muerte cruzada. ¿Y por qué insisto en esto? Porque sí es importante que la ciudadanía entienda qué cambió en estas 2 semanas para que el presidente cambie también de parecer. Es lo que usted dice, Lolo, el hecho de cómo se están moviendo las fichas, que sí, que hay que conversar, es un juicio político, que tienen que sentarse a dialogar, a ceder, a ver, a mostrar pruebas, a mostrar también pruebas de lado y lado, ¿no? De descargo y también de los acusadores, pero lo cierto es que a la ciudadanía le llama mucho la atención este cambio de comunicación, porque también mucho se ha criticado, Lolo, que el tema de la comunicación y estas contradicciones en el gobierno pues han hecho que la ciudadanía también baje el concepto o la percepción que tiene del Ejecutivo. Sí, cierto, por eso es complicado, esto está muy enrevesado todo. Bueno, para comenzar, el presidente nunca descartó la idea de la muerte cruzada. Así es. Lo que dijo es que iría a la asamblea a defenderse. Eso sí dijo, pero sin descartar a dar la cara, dijo. La muerte cruzada. Ahora, cuando él creía que podía haber tenido los votos suficientes, entonces parecía que estaba relativamente tranquilo el gobierno y que no iba a requerir, no iba a necesitar la muerte cruzada. Pero bueno, ¿cómo se puede confiar en gente capaz de vender el voto? ¿Cómo se puede creer en la promesa de un mentiroso? Eso, ahí está el problema. Entonces, nunca pudo tener tanta seguridad. Es decir, esta supuesta compra de votos no le dio los resultados, y digo supuesta compra de votos no le dio los resultados que esperaba el oficialismo entonces. No le ha dado resultados porque es imposible fiarse, no se puede saber. Tampoco la oposición sabe, esa es la verdad. Mire, esto comienza desde muy atrás, yo siempre creí, y aquí mismo en este programa señalé alguna vez hace meses de que no iba a pasar nada, de que no iba a haber ni juicio, porque veía que todo estaba demasiado usado como amenaza, más que como eficacia, como solución para el país. Por supuesto, nadie estaba pensando en resolver nada en el país, porque todo esto comenzó porque hicieron unas acusaciones absurdas como traición al país, presentaron un informe absurdo que todos ya calificaron de mamotreto, después presentaron leyes equivocadas, leyes derogadas, presentaron causales sin fundamento. La Corte Constitucional probablemente para zafarse del país pasó por una rendija ese juicio político, eliminándole 2/3 y calificando solo 1/3, el más difícil de probar. El peculado era lo más difícil de probar, digo yo, probar la responsabilidad directa del Ejecutivo. Así que por todas estas cuestiones parecía que no se interesaba mucho en que ese juicio político tuviera una larga trayectoria. Y por último, los mismos que proponen el juicio político son los que propalan la idea de que ya no hay los votos, de que se están echando atrás, de que se está cayendo el juicio político. Ahora, con estas denuncias,
con grabaciones probablemente hechas por los propios aliados. Aparece entonces ya difícil que ellos cambien el voto, porque sería una vergüenza terrible que estos señores de Pachacuti, que tan mala presentación han hecho en la asamblea, por último, no sabrán qué hacer ahora con el voto. Pero y eso es de seguro, Lolo, porque aquí en este mismo espacio, justamente le dijo Velázquez, Cecilia Velázquez, dijo aquí en este espacio que Pachacutic iba a votar a favor del juicio político, de la destitución del presidente. Lo dijo ella con todas sus letras. Y ahora Mario Ruiz, jefe de bloque de Pachacutic, dice que aún no han decidido su voto. Entonces están más perdidos. Bueno, mire, esto es correcto. No pueden decidir el voto antes de escuchar las acusaciones y la defensa. ¿Cómo si el voto es el dictamen que dan como consecuencia de las acusaciones y la defensa que presenta el acusado? Entonces, desde el comienzo debieron haber dicho, y todos, que no saben cómo van a votar hasta que escuchen las pruebas. Pero como estos son políticos, no se les puede creer nada, ni siquiera saben lo que dicen. Bueno, ya se sabe la definición del político, ¿no? Que ni dice lo que siente ni hace lo que dice. Esa es la definición de la mentira política. Así es. Y la verdad es que no vamos a saber hasta no ver la votación final si se va o se queda el presidente. Aunque muchos expertos también dicen que no se sabe qué será lo mejor. Yo le agradezco muchísimo. Todo el mundo está contando los votos cada media hora. Hasta hay un podcast que cuenta los votos como si se pudiera saber la voluntad de los diputados. Y como que si fuera un reality show, ¿no? Exactamente. Vergonzoso. Sí, esto ha convertido la política en una farsa, la verdad es así. Que Dios nos bendiga, la verdad, porque qué terror lo que está sucediendo en nuestro país. Una encrucijada que parece no tener salida. Lolo, como siempre es un gusto conversar con usted. Muchas gracias a usted, un buen día. Agradecemos al analista político Lolo Echeverría.